Hoy voy a hablarles de una obra que a mí me gustó mucho hacer, y no solo me gustó mucho, sino me gustó mucho la inspiración, porque está inspirada en Leonardo da Vinci, en La Última Cena, obra que siempre me fascinó, obra que creo que todos conocemos, igual ahora la vamos a desarrollar un poquito, y ambientada en la idea del rock, digamos, una música donde rinde homenaje al rock, componiendo con la obra de La Última Cena de Leonardo da Vinci a estos personajes del mundo del rock. Bueno, acá arranco todas las obras que siempre les comento, con una imprimación de aceite de lino trementina y tierra sombra tostada. En este caso, porque quería un poco más de calidez, en vez de tierra sombra tostada, usé un rojo indio, así que tiene un poquito, es un tierra más rojizo. Armé esa composición, fíjense que armé un esquemita de cómo iban los personajes para armar la distribución y empecé a seleccionar personajes. Ahí arriba colgué la foto para ir comparando y aviando, y al lado izquierda estaba la foto como para compartirles a ustedes y que vean más la composición. La composición es, fíjense que armé una estructura que todo apunta a Cristo, y apunta, ese Cristo abre los brazos y termina de armar una profundidad en ese ambiente, y tenemos 6 personajes de un lado y 6 personajes del otro lado. Toda una búsqueda, pensar qué personaje ser cada uno de estos personajes. Me decidí por empezar con un esquema medio pensándolo, medio lo puse en debate en Instagram a ver quiénes podían estar y quiénes no, para los que comparto mis ideas, y bueno, quedaron estos personajes que vamos a ir viendo. Elvis va a ser Cristo, al lado está Janis Joplin, y vamos a empezar, o voy a ir empezando agregando personajes. Ahí estoy dibujando Frank Zappa. Fíjense que dibujo con el mismo tono. Como el tono a veces, el muy rojizo, no da tanta oscuridad, le agrego un poco de negro cuando empiezo a definir, porque me da más seguridad en el personaje. Fui agregando personajes, fíjense, no defino, me quedo en el dibujo, armo primero todo el esquema. Armé el esquema del ambiente, armé el esquema de algunos personajes, armé el esquema de lo que podía ser la mesa. Como el video se ve un poco rebatido, digamos, la cámara está arriba, se pierde un poco la noción de la profundidad de la mesa, pero bueno, después se va a ir viendo a medida que tome también tridimensión. Bueno, ahí estoy armando las partes inferiores de la mesa, las situaciones de los pies, y sigo armando personajes. Fíjense que hay un cambio, los personajes los había hecho más altos, los voy cambiando, digamos, de alguna forma voy jugando con todo y definiendo. Acá había armado los 10 personajes, me faltaban 3, y esos 3 tenía ganas de poner un montón más, porque el rock da para millones de personajes que son íconos, pero bueno, la idea era hacer como un resumen de tal vez los que creo yo más influyentes, aunque algunos faltaron. Algunos los logré meter después como símbolos, pero bueno, acá estarían todos, y esos 3 que me faltaban eran los 3 que dudaba, porque creo que eran 7 que quería poner y tenía solo 3 para agregar. Así que bueno, por eso fui elaborando un poquito el resto y voy a después volver. Fíjense, empiezo a poner un poco de color, empiezo a trabajar un poco de pieles, trabajé un poco de fondo para dar ambiente. No es el fondo definitivo, pero me ayuda un poco a ver cómo van a funcionar las pieles. Y empiezo con un personaje para tener comparación y definición de tamaños. ¿Por qué digo esto? Porque acá lo importante van a ser el tamaño de todas las cabezas que van a dar forma al cuerpo y que van a acomodarse atrás de la mesa. Entonces, una vez que tengo un rostro armado o un cuerpo armado, ya puedo comparar con exactitud bien todo el resto de los rostros, todo el resto de las figuras. Entonces, empiezo a armar ese primero, y después los otros van a ir en comparación a ese primero, ya teniendo un esquema previo, como lo verán planteado a la izquierda, y los 3 que están cercanos de la derecha, y después esos esquemas previos tal vez se pueden agrandar o achicar un poquito o cambiar un poquito la posición. Y fíjense que las posiciones de los personajes tratan de respetar la idea de La Última Cena. Las situaciones de los personajes tienen las mismas posiciones de brazos y tratan de sostener
me fue difícil encontrar fotos de cada uno de estos retratados, la posición justa, pero tratan de sostener la posición de los rostros. Entonces en algunos arma una composición del rostro más la posición del personaje de la última cena, más la ropa que usaría ese personaje acomodada a la última cena. Digamos, una mezcla de no perder la esencia ni la actitud que hay en la última cena de Leonardo, pero con estos personajes y actualizados también en vestimenta, ¿no? Bueno, ahí se pintó un poquito a Freddie Mercury, ahí estoy con Kurt Cobain, ¿no? Empiezan a aparecer algunos detalles sin, como les decía, definir un poquito el resto. Las pieles van a acompañar más fáciles porque son colores más tranquilos, las ropas pueden alterar un poquito más el color, pero la idea siempre, como digo, es trabajar todo en conjunto. No estoy elaborando un personaje y terminándolo a fondo, sino que estoy elaborando algunos personajes y terminándolos. Y fíjense que terminándolos y dejándolos que pareciera estar terminados, pero que están inconclusos. Y así como están inconclusos, me voy a otros personajes y sigo definiendo. Fíjense que todavía no tengo definidos los personajes de la izquierda, falta pintar los fondos, falta el ambiente, pero también, por otro lado, que esto es algo que también a mí me resuelve mucho, o me hace pensar menos en lo que es la pintura, estoy trabajando en una pintura que ya está hecha, entonces yo ya sé comparar los colores, digamos, sé trabajar con los colores que puede llegar a tener esa habitación, digamos, ya sé cómo funcionan las pieles en relación a las tierras que tienen, sé cómo van a ser las ventanas, sé cómo van a ser las ventanas, los arcos, sé cómo hacer el techo, entonces eso ya me acompaña. Sin embargo, trato de ir yendo y volviendo. Defino un poco, voy para otro lado. Es un cuadro grande que tiene 1,80 m por 1,20 m, si no me equivoco. Entonces, a veces uno se aburre de cierta espacialidad, llena un poco un lado, llena un poco el otro, a veces hasta lo deja descansar. Yo creo que fue un cuadro que creo que lo pinté hasta la mitad, dándole un ritmo casi diario, y después lo dejé descansar una semana o dos, y después lo retomé, volví a darle algunos días de trabajo así casi diario, y después lo dejé descansar, sobre todo en los detalles. De hecho, lo fui dejando descansar, y a medida que las dejaba descansar, me daban ganas de agregarle alguna cosita más, pero me gustó cómo quedó al final, así que medio que cerró ahí en esa forma. Mi forma de trabajar, por otro lado, trabajo una paleta muy simple, digamos, colores que tienen que ver con las pieles, ocre, rojo y blanco. A eso le agrego tierra, sombra, tostada. Trabajo algo con negro siempre y cuando lo fusione con algún color o la base esté fresca. Y le agrego, en el caso como tiene algunos colores un poquito más saturados, a veces agrego el amarillo y agrego algún azul. Pero me quedo siempre dentro de una paleta casi primaria, con dos tierras que acompañan, con un negro que también está ahí, y el blanco, ¿sí? El negro muchas veces trato de no usarlo, trato de mezclarlo con color, y si no, trato de hacer negros cromáticos donde mezclo colores. Pero a veces me resuelve más fácil a usar el negro, sobre todo en las series donde trabajo directamente pinturas en blanco y negro, ¿no? Bueno, sigo elaborando, la paleta es más reducida, el diluyente que uso siempre se los comento, es un diluyente a base de 2 partes de trementina por un aceite lino, que hace que el óleo circule bien, y estas capas las voy trabajando bastante livianas, digamos que voy trabajando bastante diluido, la pintura patina, se adhiere muy bien y me da posibilidad de manipularla después con un poquito más de materia sobre el final. Los pinceles que uso son suaves, entonces son pinceles suaves o semiduros, nunca llegan a ser duros, entonces la pintura se arrastra bien, salvo que le ponga mucha carga al pincel y no me arrastre, pero por la cantidad de carga que tiene ese pincel. Bueno, voy definiendo, fíjense ahí estoy definiendo esos 3 personajes, vuelvo al fondo, cambio algún tono, voy como armando de alguna forma un poquito más de clima y voy elaborando los personajes, ¿sí? Fíjense, sigo definiendo personajes hacia la izquierda, ahí estoy con David Bowie,
pero me faltan todavía personajes de la derecha, ¿sí? Digamos, falta resolver los otros personajes. Acá me acuerdo que David Bowie lo había armado y me había quedado muy grande la cabeza, me había gustado cómo había quedado, no me di cuenta en el momento, lo elaboré, y esto lo recuerdo pues ya el cuadro lo estoy hablando ya habiéndolo terminado, lo había elaborado y después en la marcha le reducí un poco la cabeza. Yo, como les comentaba también la otra vuelta, no tomo medidas exactas porque no me gusta la exactitud ni la réplica tal cual la obra. Sí, lo que tomo son medidas y comparación, y si algo me quedó un poquito más adelante o más atrás o me cambió alguna actitud de algún personaje, lo mantengo porque la verdad que me gusta que sea ese cuadro, que se note que está inspirado en ese cuadro, que pueda hacer una recreación de ese cuadro, pero que a la vez tenga una impronta mía, ¿no? Y esa impronta mía muchas veces se da por azar, por casualidad, porque estoy trabajando en base a esa obra, pero la estoy recreando con otros personajes o con otra situación. Sigo elaborando fondo, fíjense cómo cambia con el fondo, ¿no? A medida que voy poniendo fondo, es más, el cuadro da sensación de que se achica y de que se hace más íntimo, como que uno se mete más dentro del cuadro, ¿sí? Estos personajes que fui eligiendo son personajes que para mí ilustran mucho el rock y bueno, ahí empieza a armarse la mesa y van a ver que después van a aparecer un montón de objetos. No va a haber una cena, sino que va a ser más una idea de objetos del rock que van apareciendo por ahí. Bueno, ahí ya definí los 3 personajes que faltaban. Ahí estoy agregando un globo que hace referencia a Led Zeppelin. Como le decía, muchas cosas, muchos personajes no van a aparecer porque no me daba para ponerlos a todos, pero sí símbolos que me representen o personajes o bandas musicales. Aparece el triángulo de Pink Floyd, aparece el globo de Led Zeppelin, y bueno, y ahí fíjense que había empezado a trabajar los personajes y ahí los voy retocando nuevamente y seguramente nuevamente. Por lo general los personajes que elaboro tienen 3 o 4 manos de pintura más o menos en este tamaño, a veces cuando son más grandes tienen más capas donde van trabajándose esas superposiciones de tonos que da los brillos y da los volúmenes de esos personajes. Empezarían los personajes con Jimi Hendrix, aparece Jim Morrison de los Doors, aparece David Bowie, Angus Young ahí de rojo con los cuernitos de AC/DC, Frank Zappa con el cuchillo, aparece Janis Joplin, Elvis Presley, Freddie Mercury de Queen, Kurt Cobain de Nirvana, Mick Jagger de Rolling Stones, Joey Ramone de los Ramones, Gene Simmons de Kiss y John Lennon de los Beatles. Esos serían los personajes ilustrados que aparecen en todo este recorrido. Después voy a comparar o voy a meter una fotito donde aparezcan las fotos que usé para hacer estos personajes y para que vean las posiciones y las actitudes. Algunas cosas las mezclé, a Bowie tal vez le cambié la ropa, igual que a Hendrix, ¿no? Pero me daban o trataba de mantener ese espíritu de esos personajes. Ahí van apareciendo algunas cosas del rock, no sé, el micrófono ese retro que da esos cantos de rock, el Jack Daniels, que es el whisky del rock. Ahí aparecen, estoy dibujando las armas que van a hacer referencia a Guns N' Roses, 2 armas con 2 rosas, ¿no? Es como que o la idea era tratar de encontrarle más símbolos para que entren más músicos dentro de la obra. Otra forma de entrar símbolos, ahí aparece la mano así con los cuernos, también bien de rock, y otro símbolo que aparece son en las ropas, símbolos que hacen referencia a ellos, no sé, la Hada Anarquía simbolizando al punk, ahí aparece, le puse a Mick Jagger la remera de Pearl Jam, a Nirvana le puse la remera de Radiohead, ¿no? Bueno, ahí les muestro todos los personajes que aparecieron.
Si ven la mesa aparece la iguana haciendo referencia a Iggy Pop, aparece un disco de Chuck, aparece un murciélago haciendo referencia a Ozzy Osbourne, no sé, los martillos de Pink Floyd, una obra que creo que recorre muy bien el mundo del rock. Aparece toda esta idea de tal vez esos personajes que nos ilustran este mundo rockero, que para mí me ilustró mucho y me acompañó mucho, tanto a pintar como a salir, como a escuchar, como a pasar momentos, y me encanta, no sé. Creo que el rock, la música, también hoy, escuchando música de otros estilos que me fascinan, es algo que es muy importante, y qué más importante que hacerles un homenaje en una obra como esta envergadura que tiene la obra de Leonardo da Vinci. Así que bueno, espero que les guste. Cualquier cosa me pueden comentar, pueden opinar, me pueden... nada. Espero que lo hayan disfrutado como la disfruté hacer yo, y seguiremos con otros videos de otras obras y de otras cosas.